Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a otro emocionante episodio de Ilustres Anónimos. Soy Víctor y hoy nos vamos a adentrar en un tema oscuro pero fascinante: los métodos de tortura a lo largo de la historia. Así que preparaos para una exploración profunda y a veces inquietante de cómo la humanidad ha utilizado el sufrimiento como medio de castigo y control. Pero antes de todo, como siempre, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal os ha ido? Bueno, espero que a todo hayáis respondido que bien. Y nada, nos hemos sumergido ya en pleno mes de febrero. Y bueno, esperamos que llueva un poquito, que hace falta. Que haga un poco de frío, que no ha hecho frío, por lo menos donde estamos en invierno. Que haga frío y que llueva, que hace muchísima falta. Así que nada, yo estoy bien. Y nada, vamos a por una semana más. Y estoy bastante emocionado de sumergirnos en este tema con vosotros. Así que vamos a empezar. Y es que desde los tiempos más antiguos, la tortura ha sido una herramienta comúnmente empleada por sociedades de todo el mundo. En este episodio de hoy nos sumergiremos en algunos de los métodos más infames, desde el brutal toro de Phalaris hasta la horripilante quilla. Exploraremos su origen, su uso y lo que revelan sobre la humanidad y la evolución de la justicia a lo largo de los siglos. También veremos algún ejemplo de personajes históricos, ¿no? que pasaron por estos métodos, ¿no? de tortura, e incluso alguno que fue artífice, ¿no? y que mandaba a estos personajes, ¿no? a estas torturas, ¿no? Así que no os vayáis, que esto apenas acaba de comenzar. Preparaos para un viaje a través del tiempo mientras descubrimos los secretos más oscuros de la historia. Estoy emocionado de sumergirme en este tema con vosotros de nuevo. Así que empecemos. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha demostrado una capacidad asombrosa para infligir sufrimiento a sus semejantes. La tortura, como forma de castigo y control, ha existido en todas las culturas y épocas, manifestándose de diversas formas a lo largo de la historia. En este episodio de Ilustres nos vamos a sumergir en el oscuro y fascinante mundo de los métodos de tortura, explorando cómo estos han sido utilizados para ejercer poder y manipular la justicia. El tema de la tortura nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la crueldad. ¿Qué nos impulsa a infligir sufrimiento a nuestros semejantes? ¿Es la tortura un reflejo de nuestra capacidad para el mal o es simplemente una herramienta utilizada por aquellos que buscan mantener el orden y el control? Bueno, pues a medida que exploramos los diferentes métodos de tortura a lo largo de la historia, estas preguntas nos van a acompañar en nuestro viaje. Nos adentraremos en el pasado para descubrir los orígenes de estos métodos, desde las prácticas de tortura utilizadas por antiguas civilizaciones como los romanos y los griegos, hasta las técnicas más refinadas empleadas durante la Inquisición y la era medieval. Descubriremos cómo la tortura no solo ha sido utilizada como castigo para los criminales, sino también como una herramienta para obtener confesiones y someter a aquellos que desafían el poder establecido. El estudio de la tortura también nos brinda una visión única de la evolución de la justicia y las leyes a lo largo del tiempo. En épocas pasadas, la tortura era considerada una forma legítima de obtener la verdad y castigar a los culpables. Sin embargo, a medida que la sociedad ha avanzado, hemos reconocido la inhumanidad de estos métodos y hemos buscado alternativas más humanitarias para hacer cumplir la ley y administrar la justicia. Bueno, entre comillas, ¿no? Siempre y cuando no estés en Guantánamo,
se suele o se intenta, ¿no?, cumplir con los derechos humanos. Pero bueno, como digo, con muchísimas comillas. Además de su impacto en la justicia y la sociedad, la tortura también ha dejado una marca indeleble en la cultura y la psique colectiva. Las historias de tormento y sufrimiento han sido transmitidas a lo largo de generaciones, convirtiéndose en parte del folclore y la mitología de muchas sociedades. Estas narrativas nos recuerdan la fragilidad de la humanidad y la facilidad con la que podemos caer en la oscuridad. A lo largo de este episodio, exploraremos algunos de los métodos de tortura más infames, como decía antes, desde el brutal toro de Falaris hasta la horripilante quilla. A través de estas historias espero ofreceros una visión más profunda y completa de la compleja relación entre la humanidad y la tortura. Así que acompañadme en este viaje a través de los oscuros recovecos de la historia, donde la verdad y la justicia se entrelazan con el sufrimiento y el dolor. Pues vamos a empezar a desarrollar el tema. En este segmento que viene ahora, en el que estamos ya, nos vamos a sumergir en los detalles y las anécdotas detrás de algunos de los métodos de tortura más infames de la historia. Desde la antigua Grecia hasta la Europa medieval, como decía antes, cada método tenía su propia historia y su propio impacto en la sociedad de su época. Acompañadme en este viaje a través de la oscuridad mientras exploramos la historia detrás de cada uno de estos métodos de tortura. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con los métodos de tortura. He de decir que antes decía esto, ¿no? Que intentamos cada vez, ¿no?, cumplir más con los derechos, ¿no?, fundamentales de las personas, y nos alejamos un poco de estos métodos, pero en el futuro no, hoy ya hay otros métodos, ¿no?, que se pueden también considerar como bastante en la línea, ¿no?, roja de la humanidad, ¿no? Y me viene a la cabeza un acontecimiento de esta semana, de un condenado a muerte en Estados Unidos. No recuerdo su nombre, no recuerdo el estado, pero sé que no sé si hace unos años le tenían que haber puesto la inyección letal para cumplir con su condena de muerte. No lo hicieron en su momento y ahora quieren aplicar un nuevo sistema que parece ser que no ha sido probado nunca. Tiene algo que ver con el hidrógeno, no recuerdo muy bien. Es como poco a poco haciéndole, no recuerdo muy bien, ¿no? Es consciente en todo momento, dicen que es una muerte poco dolorosa, pero es verdad que nunca se ha llegado a probar. Con lo cual están ahí los de la Declaración de Derechos Universales y demás asociaciones diciendo que dónde van, ¿no? Que dónde van. Pero bueno, he de decir que cualquier método independientemente de que el condenado sea me da igual, asesino, violador y evidentemente es un condenado por algo y evidentemente no lo defiendo, independientemente de que sea un ser humano. La pena de muerte hoy por hoy, va teniendo cada vez menos sentido, ¿no? No estoy tampoco a favor de que salgan corriendo a la calle, ¿no?, después de cometer un acto de, no sé, homicidio o cualquier cosa, pero sí que es verdad que creo que tenemos que tener las miras mucho más altas que los asesinos, que los condenados, ¿no? Y bueno, para eso están las condenas a perpetuidad o demás, ¿no? Pero bueno, estos son comentarios aparte, ¿no? Así que nada, vamos a empezar con la primera de las torturas que he traído hoy. Y vamos a hablar del toro de Falaris, perdón. Y es que el toro de Falaris era un dispositivo de tortura infame asociado con el tirano siciliano Falaris, de ahí su nombre. Que es una creación macabra, ¿no?, que evoca horror y repulsión hasta el día de hoy. Este dispositivo, utilizado para castigar a los enemigos del Estado y a los supuestos criminales, representa la crueldad extrema y la falta de empatía que caracterizaba el reinado de Falaris en el siglo VI a.C. Para comprender completamente la naturaleza de esta aberración, es necesario explorar tanto su diseño físico como su contexto histórico.
En términos de diseño, el toro de Phalaris era una estructura de bronce hueca en forma de toro, con una puerta en su costado que permitía el acceso a la víctima. Una vez que la persona era encerrada dentro del toro, se encendía un fuego debajo de él, calentando gradualmente el metal hasta alcanzar temperaturas extremadamente altas. Esta forma de ejecución era tanto cruel como ingeniosa. No solo infligía un sufrimiento físico insoportable a la víctima, sino que también incluía un elemento de tortura psicológica. Lo más espeluznante del toro de Phalaris era su mecanismo de amplificación de sonido, diseñado para convertir los gritos agonizantes de la víctima en un rugido ominoso que se asemejaba al de un toro. Se dice que la estructura del toro estaba diseñada de tal manera que los tubos ocultos en su interior amplificaban y resonaban los sonidos producidos por la víctima, creando una experiencia auditiva aún más aterradora. Esta adición macabra al diseño del toro no solo aumentaba el sufrimiento de la víctima, sino que también servía para aterrorizar a cualquier testigo de la ejecución. La leyenda cuenta que Phalaris mismo probó su creación, ordenando que uno de sus consejeros fuera encerrado dentro del toro y quemado vivo. Mientras la víctima gritaba en agonía, Phalaris escuchaba con placer el mugido, con muchas comillas, del toro, deleitándose con el sufrimiento que él mismo había infligido. Esta historia, aunque posiblemente haya sido exagerada por la retórica de la época, sirve como un sombrío recordatorio del sadismo y la crueldad desenfrenada de los tiranos de la antigüedad. Desde un punto de vista histórico, el toro de Phalaris se convirtió en un símbolo de la tiranía y la brutalidad de los gobernantes autocráticos. Su uso no solo infligía un sufrimiento físico inimaginable a las víctimas, sino que también sembraba el miedo y la sumisión entre la población. La mera amenaza de ser sometido al toro era suficiente para mantener a la gente en línea y disuadir cualquier intento de rebelión o desafío al poder establecido. A pesar de su horrible reputación, el toro de Phalaris perduró durante siglos como un recordatorio vívido de los extremos a los que puede llegar la crueldad humana en nombre del poder y el control. Su legado oscuro sigue siendo un testimonio de los peligros del autoritarismo y la falta de empatía en la sociedad humana, recordándonos que la historia está llena de horrores que nunca debemos olvidar. Pues este es el toro de Phalaris. Y es que imaginaros la situación. Es como meter a alguien, ¿no?, en una cazuela y poner un fuego debajo. Pues aquí la historia es igual, ¿no? Y bueno, lo vuelvo a decir. El toro de Phalaris era un toro, si no recuerdo mal, decían que estaba hecho de bronce. Se ponía eso, tenía una puertecilla, se metía el condenado por el lateral, se encendía el fuego debajo y evidentemente el que estaba dentro se cocía vivo, se cocinaba vivo. Lo curioso de todo esto es que Phalaris, aparte de meter a uno de sus consejeros, también dice la historia que el ingenio, o en este caso la persona que ingenió este toro de Phalaris, el constructor, vamos a decirlo así, fue el primero en pasar por esta tortura, ya que Phalaris, para saber si iba a funcionar bien o no iba a funcionar bien, lo que hizo fue coger a este tío, meterle dentro y usarle como muñeco, ¿no?, dummy para probar, ¿no?, este método. Más adelante también se dice, o dice la historia, que el propio Phalaris acabó pasando por esta invención, que pues eso, ojo por ojo, diente por diente, al final Phalaris acabó también siendo torturado en el toro que llevaba su nombre. Así que el toro de Phalaris no se puede ser más cruel, evidentemente, no se puede ser más cruel. Y vamos a pasar a la siguiente, y vamos a hablar de la empalización. La tortura de los empalados, esto es famoso, ¿no? Lo hemos visto en muchas series y películas. Bueno, pues la empalización es uno de los métodos de tortura más brutales y sádicos utilizados a lo largo de la historia. Su uso se remonta a la antigüedad y ha sido documentado en diversas culturas y épocas, desde el Imperio Romano hasta la Europa medieval y más allá. Bueno, si es que si algo funciona, se sigue usando. Este método consistía en empalar a la víctima con una estaca afilada,
generalmente a través del ano o la vagina, y levantarla en el aire para que la gravedad hiciera el resto. La víctima sufría una muerte lenta y agonizante mientras se desangraba lentamente o sufría lesiones internas fatales. Lo más aterrador de la empalización era su capacidad para infligir un sufrimiento extremo y prolongado a la víctima. A diferencia de otros métodos de tortura que causaban la muerte de manera relativamente rápida, la empalización garantizaba un sufrimiento prolongado antes de la muerte final. Los registros que tenemos históricos muestran casos en los que las víctimas empaladas agonizaban durante horas o incluso días antes de sucumbir a sus heridas, lo que las convertía en testigos silenciosos del horror que les había sido infligido. El propósito de la empalización iba más allá de infligir dolor físico. También tenía como objetivo sembrar el miedo y la sumisión entre la población. La visión de cuerpos empalados en las calles servía como advertencia a cualquier persona que desafiara el poder establecido o se atreviera a cuestionar la autoridad. Era una forma efectiva de disuadir la rebelión y mantener a la población en línea, ya que nadie quería correr el riesgo de terminar como uno de los empalados. Un ejemplo notable de la empalización se encuentra en la historia del príncipe Vlad III, que todos lo conoceréis como Vlad el Empalador o más comúnmente como Drácula. Bueno, de Vlad el Empalador, de Drácula, habrá que hablar en algún momento. Hay mucha leyenda negra. Durante su reinado en Valaquia, en el siglo XV, Vlad empezó la empalización como método de castigo y terror contra sus enemigos, tanto reales como percibidos. Se dice que durante su campaña contra los invasores otomanos empaló a decenas de miles de personas, creando un bosque de empalados que estremeció a sus enemigos y aseguró su lugar en la historia como uno de los gobernantes más brutales y sanguinarios de todos los tiempos. La historia de Vlad III y su uso despiadado de la empalización ilustra vívidamente la naturaleza inhumana y despiadada de este método de tortura. Aunque Vlad fue aclamado como un héroe por algunos, por su lucha contra los invasores otomanos, su legado está marcado por el terror y la brutalidad con la que trató a sus enemigos. Su reinado es un recordatorio sombrío de los extremos a los que puede llegar la crueldad humana cuando se permite que el poder se descontrole. Pues la empalización y Drácula, Vlad el Empalador. Igual, para que os hagáis una imagen, al clavar a esta persona o al empalar a esta persona, evidentemente, podía aguantar horas, lo que decía antes, o incluso días, y había otros que literalmente por el propio peso de su cuerpo acababan, muriendo muy rápido, ¿no? Porque acababan resbalando, ¿no? por esta estaca o por como lo queráis decir. Y al final acababa totalmente muerto y básicamente destrozado, ¿no? En su interior. Era un método de tortura bastante cruel es lo que hay. No hay que confundirlo, ¿no? Con la crucifixión, que es algo totalmente distinto y que también era un método para matar, ¿no? a los condenados, ¿no? Un método de todos lo conocemos porque Jesucristo fue parte de una de estas crucifixiones, pero la empalización iba mucho más allá, porque se trataba de penetrar con una estaca, con un palo a la persona, ¿no? Por lo que decía antes, por cualquiera de los orificios, y clavarlo al suelo y dejarle morir así. Así que, la empalización, que suena bastante mal. Vamos a pasar al siguiente y vamos a hablar del garrote vil, el silencio de la muerte. El garrote vil, también conocido como, y aquí ya lo siento, pero es así, como el garrote español, es uno de los métodos de ejecución más despiadados y dolorosos de la historia. Originario de España, este método fue utilizado durante siglos como una forma de castigo para criminales y disidentes políticos. Consistía en una silla con un dispositivo de estrangulamiento en la parte posterior, diseñado para apretar un collar de hierro alrededor del cuello del condenado hasta que la asfixia causara su muerte. Lo que hace al garrote vil particularmente cruel es la lentitud y la agonía con la que mata a la víctima.
A diferencia de otros métodos de ejecución que causan la muerte de manera rápida y relativamente indolora, como la decapitación, ¿no? o un disparo, el garrote vil provoca una asfixia lenta y dolorosa que puede durar varios minutos. La sensación de ahogo y la incapacidad para respirar causan un sufrimiento extremo al condenado, que a menudo lucha desesperadamente por cada bocanada de aire antes de sucumbir finalmente a la muerte. El garrote vil se convirtió en un símbolo de la brutalidad y la falta de humanidad del sistema de justicia español durante siglos. Fue utilizado tanto para castigar a criminales comunes como para silenciar a disidentes políticos y enemigos del Estado. Durante la Inquisición española, el garrote vil fue utilizado para ejecutar a aquellos considerados herejes o blasfemos, así como a quienes se atrevían a desafiar la autoridad de la Iglesia o del gobierno. Un ejemplo notable de la brutalidad del garrote vil se encuentra en la historia de Lluís Companys, presidente de la Generalitat, como lo queráis decir, de Cataluña, durante la Guerra Civil Española. Companys fue arrestado y condenado a la muerte por el régimen franquista en 1940 y ejecutado mediante garrote vil en la prisión de Montjuïc en Barcelona. Su ejecución fue un acto de represión política por parte del régimen franquista y causó indignación en todo el mundo, convirtiéndolo en un mártir de la lucha por la libertad y la democracia. A pesar de su brutalidad y su uso generalizado a lo largo de la historia, el garrote vil ha sido finalmente abolido en la mayoría de los países como método de ejecución, considerado demasiado inhumano y bárbaro incluso para los estándares más primitivos de la justicia. Sin embargo, su legado oscuro sigue siendo un recordatorio vívido de los extremos a los que puede llegar la crueldad humana en nombre del castigo y el control, el garrote vil. Y he de decir, lo he dicho 1000 millones de veces, yo soy de Madrid y recuerdo hace bastantes años ya, porque ya no existe, la famosa cárcel de Carabanchel, que era muy famosa porque tenía una cúpula bastante interesante. Era una cárcel que el diseño era muy relativamente bastante también interesante, y yo la visité. No como condenado no he llegado a tanto, pero sí que la llegué a visitar cuando se podían hacer visitas. Esto era un poco como hacen en la cárcel se me acaba de ir el nombre, de Estados Unidos, que es tan famosa, donde se hizo la película. Se me acaba de ir el nombre, lo siento. Pues esto era igual, no te dejaban hacer visitas, ¿no?, a la cárcel. Yo me acuerdo que fui con el instituto cuando ya estaba en lo que sería ahora bachillerato. Yo estaba en COU y con eso ya he dicho todo sobre mi edad, y fuimos a la cárcel de Carabanchel. Y me acuerdo que en la entrada, lo que sería los pasillos, ¿no?, donde tienes celdas a un lado y a otro, y se ve la galería, ¿no?, de todas las celdas, tanto en altura como porque era la típica cárcel, ¿no? Me acuerdo que en la entrada, justo antes de la galería, había unos en el suelo, ¿no? Eran, en vez de ser baldosa normal, eran las típicas baldosas de cristal muy gordo, que deforman la imagen, ¿no? Y nos comentó la persona que nos hizo la visita, que era un funcionario de prisiones, si no recuerdo mal, que ahí debajo estaba la sala donde estaba el garrote vil, donde se practicaba, ¿no?, la tortura, ¿no?, y las ejecuciones con garrote vil. Y nos llegó a decir también de ejemplos, ¿no?, de gente famosa, de personajes famosos que habían pasado, o históricos que habían pasado por el garrote vil en aquella cárcel. Y se usó bastante. Y hay que decirlo, ¿no? El siglo XX, regímenes como el franquista aquí u otros, pues aquí en este caso se seguía haciendo uso del garrote vil como una forma de no sé, coercitiva, o no sé cómo queráis decirlo, para amedrentar o para a los acusados, a los condenados, ¿no? Pues el garrote vil. Lamentablemente, hago el inciso, la cárcel de Carabanchel ya no se puede visitar porque fue demolida hace unos años. En vez de convertirla en algo útil, pues decidieron demolerla.
Pues pasemos al siguiente y vamos a hablar de la doncella de hierro, que tiene un nombre muy bonito, pero para nada. La doncella de hierro es uno de los métodos de tortura más infames y visualmente impactantes de la historia. Este dispositivo, utilizado durante la Inquisición y la era medieval, consistía en una estructura de hierro con forma de mujer, con puertas y cuchillas afiladas en su interior. Cuando la víctima era colocada dentro de la doncella y se cerraban las puertas, las cuchillas penetraban su cuerpo, causando un dolor insoportable y, en muchos casos, y no en la mayoría, la muerte. Lo que hace a la doncella de hierro especialmente cruel es su apariencia engañosa. Desde el exterior parecía una figura hermosa y elegante, lo que contrastaba de manera impactante con la brutalidad de su interior. Esta contradicción entre su aspecto exterior y su propósito sádico añadía una capa adicional de horror a la experiencia de la víctima, que podía ser engañada fácilmente por la apariencia aparentemente benigna del dispositivo. Bueno, yo creo esto al principio, ¿no? Luego ya se haría famoso, ¿no? El uso de la doncella de hierro estaba destinado no solo a infligir un sufrimiento físico extremo a la víctima, sino también a sembrar el miedo y la sumisión entre la población. La visión de este dispositivo macabro en las plazas públicas servía como advertencia a cualquier persona que se atreviera a desafiar el poder establecido o cuestionar la autoridad. Era una forma efectiva de disuadir la rebelión y mantener a la población en línea, ya que nadie quería correr el riesgo de terminar como una de las víctimas de la doncella de hierro. Un ejemplo notable de la crueldad de la doncella de hierro se encuentra en la historia de Giovanni Aldini, un científico italiano del siglo XIX, que experimentó con métodos de ejecución y resucitación utilizando dispositivos de tortura como la doncella de hierro. Aldini realizó experimentos controvertidos en los que aplicaba corrientes eléctricas a cadáveres humanos para estudiar los efectos del cuerpo humano, lo que le valió el apodo del Frankenstein italiano. Aunque la doncella de hierro ha sido abolida desde hace mucho tiempo como método de tortura, su legado oscuro sigue siendo un recordatorio vívido de los extremos a los que puede llegar la crueldad humana en nombre del castigo y el control. Su impacto en la psique colectiva de la humanidad es innegable, dejando una marca indeleble en la historia y la cultura. Bueno, pues la doncella de hierro. Y como decía, ¿no? Era una especie de vamos a decirlo así, vamos a explicarlo así. Era como una especie de armario, ¿no? O sea, era en vertical. Tenía la forma, vamos a decirlo como si fuera un sarcófago, que es un ejemplo bastante bueno. Se han visto doncellas de hierro que son iguales que los sarcófagos egipcios, ¿no? Con la figura de una mujer, en este caso, pues de ahí viene el nombre de la doncella de hierro. Una mujer o una, bastante trabajado, ¿no? Bastante bien hecho, vamos a decirlo así. A la persona se la ponía dentro y una vez que se la ponía dentro se cerraban las puertas y era cuando los pinchos, lo que hubiera dentro se le clavaba, ¿no? Haciendo que en muchos casos, al estar dentro y haberle sido, clavados cientos, muriera desangrado, ¿no? El condenado o la persona que estuviera dentro. Bueno, pues era un método de tortura bastante también cruel, bastante cruel. Así que bueno, la doncella de hierro, si podéis buscad los ejemplos, buscad estos, el toro de Falaris, la doncella de hierro, buscadlo en imágenes en internet que vais, en algunos casos vais a alucinar, ¿no? Incluso por la belleza, ¿no? del propio objeto, más allá de su uso, ¿no? De su uso. Pues vamos a pasar al siguiente y vamos a hablar de la cuna de Judas. La cuna de Judas es un método de tortura que se remonta a la antigua Roma y que se utilizó durante siglos como una forma de castigo brutal y humillante. Consistía en una estructura de madera con forma de pirámide invertida, con un punto afilado en la parte superior. La víctima era colocada encima de la cuna y luego levantada y soltada, lo que provocaba que el punto afilado penetrara en su ano o vagina, causando un dolor insoportable y en muchos casos lesiones internas graves. Lo que hace que la cuna de Judas sea especialmente despiadada es su capacidad para infligir un sufrimiento extremo y prolongado a la víctima.
A diferencia de otros métodos de tortura que causaban la muerte de manera rápida y relativamente indolora, como la decapitación o el disparo, como decía antes, la cuna de Judas garantizaba un sufrimiento prolongado antes de la muerte final. Las víctimas a menudo sufrían lesiones internas graves y podían morir de infecciones o hemorragias internas semanas después de haber sometidos en este caso o sometidas a esta tortura. El propósito de la cuna de Judas era tanto castigar a los criminales como humillarlos públicamente. La visión de una persona siendo sometida a este castigo era una advertencia clara para cualquier persona que se atreviera a desafiar la autoridad o cometer actos considerados deshonestos o inmorales. Era una forma efectiva de mantener el orden social y disuadir la delincuencia, ya que nadie quería correr el riesgo de ser sometido a una tortura tan cruel y vergonzosa. Un ejemplo notable de la crueldad de la cuna de Judas se encuentra en la historia de Sejano, un influyente funcionario del emperador Tiberio en la antigua Roma. Sejano fue acusado de traición y conspiración contra el Estado y fue sometido a la cuna de Judas como castigo por sus crímenes. Su muerte fue un recordatorio sombrío del poder implacable del Estado romano y las consecuencias devastadoras de desafiar la autoridad. Aunque la cuna de Judas, como en otros casos, ha sido abolida desde hace mucho tiempo como método de tortura, su legado oscuro sigue siendo un recordatorio vívido de los extremos a los que puede llegar la crueldad humana en nombre del castigo y el control. Su impacto en la historia y la cultura es innegable, dejando una marca indeleble en la conciencia colectiva de la humanidad. La cuna de Judas, que es bastante desconocido. Y en contraposición, ¿no?, a la cuna de Judas y la historia de Sejano, me viene a la cabeza la forma en la que se condenó a muerte a Sócrates, ¿no? Que en este caso, pues fue una muerte, como vamos a decirlo así, fue una condena más humana o más humanizante, ya que, si no recuerdo mal, a Sócrates se le dio a beber cicuta para que falleciera de una forma menos dolorosa, ¿no? Pues en contraposición, algo así, tendríamos la cuna de Judas, ¿no? Que, como decía antes, incluso cuando a alguien era una forma, como vamos a decirlo, como de empalizar, ¿no?, a alguien también. En este caso, con la historia de que incluso después de haber sido torturado y puesto en libertad, fallecías, como decía antes, a las semanas, ¿no?, a los días, por infecciones o porque realmente tenías por dentro, ¿no?, te habían totalmente destrozado, ¿no? Y vamos a pasar ahora al siguiente. Y vamos a hablar del descuartizamiento por caballos, que también es famosillo. El descuartizamiento por caballos es uno de los métodos de tortura más brutales y grotescos, utilizados a lo largo de la historia. Este método, que era común en la Europa medieval, consistía en atar a la víctima a varios caballos y luego azuzarlos para que corrieran en direcciones opuestas, desgarrando el cuerpo de la víctima en el proceso. La crueldad del descuartizamiento por caballos radica en su capacidad para infligir un sufrimiento extremo y una muerte lenta y agonizante a la víctima. A diferencia de otros métodos de ejecución que causan la muerte de una manera relativamente rápida, el descuartizamiento por caballos garantizaba un final violento y despiadado para aquellos que tenían la desgracia de ser sometidos a él. Las víctimas sufrían horribles lesiones y mutilaciones mientras eran arrastradas por los caballos, con partes de sus cuerpos arrancadas en el proceso. El propósito del descuartizamiento por caballos era tanto castigar a los criminales como aterrorizar a la población. La visión de una ejecución tan brutal y sangrienta era una advertencia clara para cualquier persona que se atreviera a desafiar la autoridad o cometer actos considerados deshonestos o inmorales. Era una forma efectiva de mantener el orden social y disuadir la delincuencia, ya que nadie quería correr el riesgo de enfrentarse a una muerte tan horrible y tanto. Un ejemplo notable del descuartizamiento por caballos se encuentra en la historia de William Wallace, que os sonará por ser el líder escocés que luchó por la independencia de Escocia contra el dominio inglés en el siglo XIII. Después de ser capturado por las fuerzas inglesas en 1305, Wallace fue condenado a muerte por traición y ejecutado mediante descuartizamiento por caballos en Londres.
Su muerte fue un acto de represión política por parte del gobierno inglés y causó indignación en toda Escocia, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia y lucha por la libertad. Aunque el descuartizamiento por caballos ha sido abolido desde hace mucho tiempo, como en la mayoría de los casos, como método de ejecución, realmente, su legado oscuro sigue siendo un recordatorio vívido de los extremos a los que puede llegar la crueldad humana en nombre del castigo y el control. Su impacto en la historia y en la cultura es innegable, dejando una marca indeleble en la conciencia colectiva de la humanidad. Bueno, pues descuartizamiento por caballos. Esto también era famoso, si no recuerdo mal, por practicarlo mucho Atila el Huno. Y es que al final, si tú atas a una persona por sus extremidades y a un caballo, a varios caballos en este caso, los caballos tienen mucha fuerza, ¿no? De arrastre, tienen mucha potencia, ¿no? Y pues imaginaros, ¿no? Si no, bueno, pues realmente lo más probable que podía pasar es que te desmembraran, ¿no? Que te desmembraran. Bueno, pues eso ha sido. Y vamos a pasar al siguiente, el baño escocés. El baño escocés, también conocido como el potro, es uno de los métodos de tortura más crueles utilizados durante la Inquisición española y en otros lugares de Europa. Consistía en una estructura de madera con forma de potro, donde la víctima era atada y luego estirada gradualmente hasta que sus extremidades se dislocaban o se fracturaban. Este método de tortura era especialmente efectivo para infligir un sufrimiento extremo sin causar daño grave a la víctima, lo que permitía que la tortura se prolongara durante horas o incluso días. Lo que hace que el baño escocés sea particularmente cruel es su capacidad para infligir un sufrimiento prolongado y extremo a la víctima sin causar lesiones graves. A diferencia de otros métodos de tortura que causaban daños físicos irreparables o la muerte inmediata, el baño escocés permitía que la víctima sufriera durante horas o días antes de sucumbir a sus heridas. El estiramiento gradual de las extremidades provocaba un dolor intenso y una sensación de impotencia que era extremadamente difícil de soportar. El propósito del baño escocés era tanto castigar a los criminales como extraer confesiones. La tortura se lo prolongaba hasta que la víctima confesaba o proporcionaba la información deseada, lo que a menudo llevaba a confesiones falsas o a la implicación de inocentes. Era una forma bastante efectiva de obtener información y mantener el orden social, ya que sembraba el miedo y la sumisión entre la población a partes iguales. Un ejemplo notable del baño escocés se encuentra en la historia de Bartolomé de las Casas, un fraile español que luchó por los derechos de los indígenas en el Nuevo Mundo durante el siglo XVI. Después de criticar públicamente el trato inhumano de los nativos por parte de los colonizadores españoles, de las Casas fue arrestado y sometido a tortura mediante baño escocés para obligarlo a retractarse de sus afirmaciones. A pesar del sufrimiento extremo al que fue sometido, Bartolomé de las Casas se negó a retractarse y continuó luchando por la justicia y la igualdad. Aunque el baño escocés ha sido también abolido desde hace mucho tiempo como método de tortura, su legado oscuro sigue siendo un recordatorio de los extremos a los que puede llegar la crueldad humana en nombre del castigo y el control. Su impacto en la historia y la cultura es innegable, dejando una marca indeleble en nuestra conciencia. El baño escocés o el potro, como queráis decirlo, el baño escocés o el potro. Y vamos a pasar a el siguiente y nos queda este y otro más y acabamos. Y vamos a hablar ahora de la rueda de Catherine. La rueda de Catherine, también conocida como la rueda de desmembramiento, es un método de tortura medieval que fue utilizado en Europa durante siglos. Consistía en una rueda de madera con brazos y piernas extendidos sobre ella, donde la víctima era atada y luego girada lentamente mientras los verdugos golpeaban su cuerpo con barras de hierro o mazos. Este método de tortura provocaba lesiones graves, fracturas y en muchos casos la muerte. Lo que hace que la rueda de Catherine sea especialmente cruel es la combinación de dolor físico y trauma psicológico que infligía a la víctima. El giro constante de la rueda causaba vértigo y mareos, mientras que los golpes repetidos causaban lesiones graves y fracturas en el cuerpo. Además del sufrimiento físico,
La víctima también experimentaba un profundo terror y desesperación al enfrentarse a una muerte lenta y dolorosa. El propósito de la rueda de Catherine era tanto castigar a los criminales como sembrar el miedo y la sumisión entre la población. La visión de una persona siendo sometida a este castigo era una advertencia clara para cualquier persona que se atreviera a desafiar la autoridad o cometer actos considerados deshonestos o inmorales. Era una forma efectiva de mantener el orden social y disuadir la delincuencia, ya que nadie quería correr el riesgo de enfrentarse a una muerte tan horrible. Un ejemplo notable de la crueldad de la rueda de Catherine se encuentra en la historia de Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII de Inglaterra. Después de ser acusada de adulterio y traición en 1542, Catalina fue condenada a muerte por decapitación, pero el rey Enrique, que era conocido por su crueldad, ordenó que se le aplicara la rueda de Catherine como castigo adicional antes de su ejecución. La tortura dejó a Catalina gravemente herida y traumatizada antes de su muerte final. Igual, aunque la rueda de Catherine ha sido abolida desde hace mucho tiempo como método de tortura, su legado oscuro sigue siendo un recordatorio de los extremos a los que puede llegar la crueldad humana en nombre del castigo y el control, como decía también antes. Su impacto al final es innegable, ¿no? Y la verdad es que, como también decía antes, deja una marca en nuestra conciencia como humanidad, ¿no? Como personas. La rueda de Catherine, y hay que ver, Enrique VIII, sabiendo que vas a decapitar a tu mujer, a una de ellas, antes quieres que sufra. Bueno, pues es que Enrique VIII era muy así, ¿no? Era muy así. Y vamos a pasar al último de los ejemplos, que hay muchísimos, ¿no? Pero he traído los que considero que son bastante interesantes. La quilla, vamos a hablar de la quilla, también conocida como la madera. Es un método de tortura utilizado principalmente en el ámbito marítimo durante los siglos XVIII y XIX. Consistía en obligar a la víctima a caminar sobre una tabla colocada sobre una hilera de clavos afilados, lo que causaba heridas profundas y dolorosas en las plantas de los pies. Este método, bueno, no te digo nada, imaginaros si pisáis una pieza de Lego cuando vais descalzos y os duele, pues imaginaros tener que pisar una tabla con clavos, ¿no? Este método, como decía, era especialmente despiadado porque infligía un dolor intenso y prolongado a la víctima mientras caminaba sobre los clavos. Lo que hace que la quilla sea especialmente cruel es la combinación de dolor físico y psicológico que inflige a la víctima. El acto de caminar sobre los clavos afilados causaba un dolor agudo y penetrante, lo que hacía que cada paso fuera una agonía. Además del sufrimiento físico, la víctima también experimentaba un profundo terror y desesperación al enfrentarse a una muerte lenta y dolorosa en alta mar. El propósito de la quilla era tanto castigar a los criminales como mantener el orden y la disciplina a bordo de los barcos. La visión de un castigo tan brutal y sádico servía como advertencia para cualquier marinero que se atreviera a desobedecer las órdenes del capitán o a cometer actos considerados deshonestos o insubordinados. Era una forma efectiva de mantener la disciplina y el control en un entorno marítimo peligroso y desafiante. Un ejemplo notable de la crueldad de la quilla se encuentra en la historia de William Kidd, un famoso pirata que fue capturado y ejecutado en 1701. Después de ser capturado por las autoridades británicas, Kidd, que le conocían como Capitán Kidd, fue sometido a la quilla como castigo por sus crímenes de piratería y saqueo. La tortura dejó a Kidd gravemente herido y traumatizado antes de su ejecución final. Igual que decía como en los otros, la quilla evidentemente ha sido abolida, hasta donde sabemos, como un método de tortura. Y bueno, pero el legado que deja es un recordatorio, ¿no?, de los extremos a los que puede llegar el hombre, ¿no? Y es que al final, como decía con los otros, tiene un impacto en la historia y en la cultura, pues bueno, que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Lo hemos visto en películas, lo hemos visto, la mayoría de estos casos hemos llegado a verlos en películas, los hemos leído en libros. Bueno, al final eran métodos de tortura que eran, pues para infligir el máximo dolor y sufrimiento a la víctima.
Y nada, en esta sección lo que hemos hecho ha sido explorar, ¿no?, en detalle varios métodos, como digo, de tortura históricos, desde el cruel toro de Falaris hasta la despiadada quilla utilizada en alta mar. Cada uno de estos métodos, aunque variados en su diseño y ejecución, comparte una característica común: la capacidad de infligir un sufrimiento extremo y prolongado a las víctimas. Desde la antigüedad hasta hoy, hasta la era moderna, la humanidad ha recurrido a la tortura como una herramienta de castigo y control, dejando un legado oscuro que aún resuena, ¿no?, en nuestra conciencia, ¿no?, en la conciencia colectiva. A través de la exploración de estos métodos de tortura, hemos podido comprender mejor la naturaleza inhumana y despiadada de la crueldad humana. Desde los tiempos de los antiguos tiranos hasta las épocas de la Inquisición y la era de la piratería, la tortura ha sido utilizada como un medio para imponer el poder y mantener el orden social. Sin embargo, también ha sido un recordatorio sombrío de los extremos a los que puede llegar la depravación humana cuando se permite que el poder se descontrole. Es importante recordar estos horrores del pasado no solo como una forma de honrar a las víctimas, sino también como una advertencia contra la repetición de los mismos errores en el futuro. Ya me gustaría, pero no es así. La abolición de la tortura como método de castigo es un paso importante hacia una sociedad más justa y humanitaria, pero debemos permanecer vigilantes contra cualquier intento de justificar o legitimar su uso en cualquier circunstancia. Y digo que ojalá fuera así porque sabemos de métodos de tortura modernos que se han aplicado, ¿no?, a individuos de forma poco legal, vamos a decirlo así. Y hablo de ahogamientos simulados, hablo de una serie de cosas, ¿no?, de las que todos hemos tenido conocimiento. Solamente hay que irse a las imágenes cuando la guerra de Irak o Afganistán, ¿no?, de lo que se les hacía a los civiles, en muchos casos también ser sospechosos de ser terroristas o albergar terroristas. Bueno, como decía antes, independientemente de que una persona sea culpable o no, tenemos que tener las miras más altas y tenemos que intentar ser mejor que esas personas, ser mejores que esas personas. Pero bueno, al explorar estos métodos, ¿no?, de tortura, también hemos podido examinar cómo reflejan las normas sociales y legales de sus respectivas épocas, desde la brutalidad desenfrenada, ¿no?, de los tiranos antiguos como Falaris hasta la supuesta justicia de los tribunales de la Inquisición como Torquemada. Cada método de tortura está intrínsecamente ligado a las creencias y valores de la sociedad en las que se utilizó. Esta reflexión nos permite entender mejor no solo la naturaleza de la crueldad humana, sino también la evolución de las leyes y la justicia a lo largo de la historia. En última instancia, al recordar estos horrores del pasado, debemos comprometernos a trabajar hacia un mundo donde la tortura sea un recuerdo distante y no una realidad cotidiana. Esto requiere un compromiso continuo con los derechos humanos, la justicia y la compasión, así como una firme condena de cualquier forma de crueldad o injusticia. Solo entonces podremos construir un futuro donde la dignidad y el respeto por la vida humana sean los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Ahí queda dicho. Y nada, acabando ya el programa, y después de explorar en detalle los métodos de tortura históricos, ¿no?, y reflexionar sobre su impacto en la sociedad y la humanidad, es fundamental que pasemos a la acción. Como hago siempre, como individuos conscientes y comprometidos, tenemos la responsabilidad de abogar por un mundo libre de tortura y promover la justicia y el respeto por los derechos humanos en todas partes. Y yo diría que hay una serie de pasos que debemos cumplir. Conciencia y educación. El primer paso para abogar contra la tortura es crear conciencia y educar a otros sobre su historia y sus impactos. Por eso estamos todos aquí, para aprender de la historia. Debemos trabajar para asegurar que las generaciones futuras comprendan la gravedad de este problema y estén comprometidas con su erradicación. Apoyar organizaciones humanitarias. Existen numerosas organizaciones de derechos humanos dedicadas a combatir la tortura en todo el mundo.
Podemos apoyar su trabajo mediante donaciones, voluntariado o difusión de su labor a través de redes sociales y otros medios. Os animo a que colaboréis con ONGs. Es fundamental también presionar a nuestros gobiernos y a las instituciones internacionales para que adopten medidas concretas para prevenir y eliminar la tortura. Esto puede incluir la promoción de leyes más estrictas contra la tortura, monitoreo de los abusos de derechos humanos y exigencia de rendición de cuentas para los responsables, que nadie está libre. Nadie está libre y nosotros somos los jefes de los políticos y no al revés. Además, trabajar para prevenir la tortura, también debemos abogar por la justicia restaurativa para las víctimas. Esto puede incluir el acceso a servicios de apoyo psicológico y rehabilitación, así como la búsqueda de reparación y compensación por los daños sufridos. Es súper importante la justicia restaurativa, que nunca hablamos de esto. Y por último, debemos estar alerta y denunciar cualquier forma de tortura, ya sea en nuestro propio país o en cualquier parte del mundo. Esto puede incluir el uso de las redes sociales para compartir información sobre casos de tortura y presionar a las autoridades para que tomen medidas. En resumen, abogar contra la tortura es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso y la acción de todos nosotros. Al trabajar juntos para crear conciencia, apoyar a las organizaciones de derechos humanos, participar en la política, promover la justicia restaurativa y denunciar la tortura en todas sus formas, podemos contribuir a la construcción de un mundo más justo y humano para todos. Pues nada, hemos llegado al final. Y nada, eso, al llegar al final de este episodio de Ilustres, es importante reflexionar sobre lo que hemos aprendido y comprometernos a llevar a cabo acciones concretas en nuestra vida diaria. Hemos explorado los métodos de tortura históricos con detenimiento, examinando su impacto en la sociedad y reflexionando sobre cómo podemos trabajar juntos para prevenir la tortura en el futuro. Recordemos que la tortura no solo es un fenómeno del pasado, sino que aún en muchas partes del mundo persiste. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo abogar por un cambio significativo y cualitativo y cuantitativo y promover la justicia y los derechos humanos en todas partes. Al despedirme hoy, hagámonos, ¿no? En este caso, o hagamos una promesa a nosotros mismos y a los demás de trabajar activamente para prevenir todo esto, ¿no? Apoyar víctimas y promover la justicia en todo momento. Recordando que cada pequeña acción cuenta y que juntos podemos marcar la diferencia en la lucha contra la crueldad y la justicia. Gracias de nuevo por acompañarme en este viaje de exploración y reflexión. Espero que os haya parecido interesante, que lo compartáis, que comentéis, que le deis a like si os apetece. Que nos vemos en el próximo episodio de Ilustres. Que tengáis buena semana, que trabajéis mucho o poco y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta luego.